Habíamos visto la ecuación de ondas y la característica que tenían algunas de las soluciones que representaban ondas que se movían a una velocidad v. Sabíamos que si bien se podían escribir como una función de variable espacial y variable temporal, a su vez se pueden escribir como una función de una sola variable, pero que esa variable sea z menos bt. Ahora vamos a ver un caso especial, que es la onda sinusoidal. Las ondas sinusoidales son eh, una de las formas más familiares. En general se escriben f de zt igual a una constante a coseno de k, el z menos bt que mencionábamos, más un delta. Esta es la característica general. Acá tenemos un gráfico que es la función a tiempo cero, la frizamos en tiempo cero. Esta a es la amplitud de la onda, la tenemos caracterizada acá, justamente por eso el nombre, porque si la es más grande se va a ampliar la onda y si no se va a achicar. En general es positivo y representa un desplazamiento máximo del equilibrio, ¿no? Hasta donde llega el punto máximo. El argumento del coseno se le llama fase y este delta que tenemos acá vamos a llamar constante de fase. Al tener una función coseno, uno puede agregar cualquier 2pi adelante, cualquier múltiplo, y no tenemos ningún problema, volvemos a tener eh, el mismo resultado. El f de zt no va a cambiar. Generalmente entonces uno fija el delta entre 0 y 2pi para evitar esta repetición. Una observación que podemos hacer es qué pasa si z es igual a bt menos delta sobre k. Entonces vamos acá y automáticamente vemos que el bdt se cancela con el bdt, luego tenemos delta sobre k, es decir, se cancela el k y queda con el menos, menos delta más delta, es decir, que hace que todo esto, lo que está dentro del coseno, sea cero. Entonces cuando la fase es cero, a esto lo llamaremos el máximo central. En particular, si tomamos el caso delta igual a 0, tendremos el f igual a coseno de kz menos bt. Observemos que el máximo central va a estar pasando el origen a t igual a 0. Es decir, que el delta sobre k nos está dando la distancia a la cual el máximo central está retardado, movido, ¿no? Esto que tenemos acá. Todo esto es la distancia delta sobre k. Por supuesto acá estamos en menos delta sobre k porque esto es la función a t igual a 0, así que esto se hace 0 y queda que z es igual a menos delta sobre k, donde en este z se hace 0 y tenemos este máximo. Pero no es cualquier máximo, sino que es el central en el sentido de donde tenemos el origen. Como sabemos, esto se va a repetir finitamente hacia adelante y hacia atrás. Finalmente el k es el número de onda. Lo tenemos acá y está relacionado con este lambda, que es la longitud de onda, y se relacionan de la siguiente forma. Lambda es igual a 2pi sobre k. Cuando z avance una cantidad igual a 2pi sobre k, tendremos lo siguiente. F de zt igual a coseno de kz más 2pi sobre k menos bt, todo esto sigue siendo multiplicado por k más delta.
Y ahora, si cancelamos este k con este k, vamos a tener a coseno de kz menos bt 2pi más delta. Es decir, justamente tenemos un ciclo completo, luego de que z avanzó una cantidad 2pi sobre k. Porque en el fondo tenemos todo el mismo argumento, pero sumado 2pi. Entonces, a medida que el tiempo pasa, toda la onda se mueve hacia la derecha a una velocidad v, por como lo tenemos acá escrito, ¿no? Podríamos también hacer que vaya hacia el otro lado, vamos a tomar que va para la derecha, y si tomamos cualquier punto fijo z, y a medida que avanza, para ese punto fijo z va a estar haciendo una cosa así, yendo hacia arriba, luego hacia abajo. Solo si nos quedamos fijos en un punto z de la función. Para ese punto fijo z, la cuerda está como vibrando hacia arriba y hacia abajo, haciendo un ciclo completo en lo que vamos a llamar un periodo t igual a 2pi kb. Eso significa que en el tiempo inicial arrancamos en algún lado y luego de un periodo 2pi kb volvemos al mismo lugar. Y eso de hecho lo podemos chequear. Tomemos nuestra f de zt y tomemos t igual a 0 primero. Esto es a coseno de kz, esto se hace 0, más delta. ¿Qué ocurre para f de z 2pi kb? Esto es a coseno de kz menos b 2pi kb, y todo esto más delta. Pero esto es igual a coseno de kz menos, cancelamos el b, vamos a cancelar el k y queda 2pi más delta. Es decir, esto es igual a coseno, escribámoslo de esta forma, kz más delta menos 2pi. Así que sumando o restando 2pi, estas dos cosas son iguales. Efectivamente, nos da lo mismo. Del periodo nos armamos la frecuencia, que es esta letra griega nu, por definición es 1 sobre el periodo, 1 sobre t, es decir, dar vuelta a esto, kb sobre 2pi. Y esto a su vez, si lambda era 2pi sobre k, entonces ya tenemos un k sobre 2pi, es decir, un lambda abajo, y queda el v arriba, de la velocidad, no confundir con el nu. Pero otra cosa que puede ser más conveniente es la frecuencia angular omega, que es 2pi por nu o 2pi por b sobre lambda, o también 2pi, bueno, en realidad se cancela este 2pi si utilizamos esto y queda simplemente kb. Esta frecuencia angular está representando el número de radianes que se recorren por unidad de tiempo. Eso viene de que esta frecuencia es la cantidad de oscilaciones por unidad de tiempo y es inversamente proporcional al periodo. Es decir, como podemos ver acá, si tenemos bajas frecuencias, tenemos periodos más largos. Si tenemos altas frecuencias, cada periodo, es decir, lo que tardaría en un z fijo en volver a su mismo lugar, sería mucho más chico. Eso es una forma esquemática de verlo, como también la frecuencia angular. Si la frecuencia es 1 sobre t, podemos pensarlo como 2pi sobre el periodo. Entonces ahora está relacionado con lo que tarda un ciclo. Si el periodo es muy grande, entonces la frecuencia angular, es decir,
los radianes que se barren por unidad de tiempo va a ser muy chico. Y viceversa si el periodo es chico. Entonces la frecuencia angular va a ser grande. Lo bueno de la frecuencia angular es que al ser k por b nos permite reescribir el f. Vemos que acá tenemos k por b. Así que el kz queda igual, tendremos f de zt igual a coseno kz queda igual. Ahora el kb lo convertimos en omega, el t queda igual y más delta que teníamos. Y mencionemos lo que dijimos antes. Si queremos una onda que vaya hacia la izquierda, entonces lo podemos escribir de la siguiente forma. A coseno de kz más omega t menos delta. Acá cambiamos también el signo de la constante de fase, pero esto tiene que ver con la consistencia de la convención de que el delta sobre k tiene que representar el máximo central en el sentido de cuánto se demora hasta pasar el origen, pero es solo un detalle. Lo único que logramos es que ahora el delta sobre k esté del lado derecho y si está yendo hacia allá la demora es hacia este lado. Eso es lo que quisimos representar. Antes lo teníamos, la onda está yendo hacia la derecha y entonces esto es lo que se demoró. Ahora lo tenemos del otro lado haciendo este cambio. Observemos que como el coseno es una función par, eso significa que coseno de x es igual a coseno de menos x, así que podemos reescribir también el f como a coseno de menos kz menos omega t más delta. Esto nos muestra que acá teníamos la que iba hacia la derecha, este es el que iba hacia la izquierda, y esta también es la que va hacia la izquierda. Pero entonces veamos que la que iba hacia la derecha es exactamente igual que esta de abajo, pero con un menos. Entonces realmente alcanza con simplemente cambiarle un menos acá y obtenemos eh, la misma función pero que va hacia la izquierda. Ahora vamos a ver que utilizando la fórmula de Euler, la notación compleja, podemos escribir las ondas sinusoidales de forma más compacta. Entonces, recordemos nuestra f de zt es igual a coseno de kz menos bt más delta. Ahora, lo que vamos a hacer es escribir a f de zt como parte real de a la i kz menos omega t más delta. Esto es porque, ¿quién es e a la i kz menos omega t más delta? Según la fórmula de Euler, esto es a por coseno de lo que tenemos adentro, es kz menos omega t más delta, más y seno de lo mismo. Pero esto no nos importa porque tomamos parte real y eso significa que nos quedamos nada más que con esta parte, la parte de i no. Y justamente la parte real es lo que nos interesa, que es la f de zt. Así que la parte real de a e a la i kz omega t más delta, esto nos devuelve el f de z, t. Acá en realidad va sin paréntesis porque este con b, pero este con omega, son iguales, pero con b sí van los paréntesis, acá también no van los paréntesis. Esto nos invita a definir una función compleja de onda, por llamarla de alguna forma, f tilde de zt, que es igual a tilde e a la i kz menos omega t. Este a tilde ahora es una amplitud que es compleja. Así que este a tilde se va a escribir como un número complejo
AE a la I delta. Este A ahora sí es real, es la amplitud que tenemos, y observemos cómo apareció el delta acá. Simplemente hicimos que este A complejo absorba la constante de fase. Finalmente, entonces, el f de zt se puede escribir como la parte real de f tilde de zt. Así que si uno sabe f tilde, es muy fácil conseguir la f común. ¿Y por qué queremos meternos con complejos? Porque es mucho más sencillo en la mayoría de los casos trabajar con exponenciales que con senos y cosenos.